son las cosas un poquito históricas, ¿no? O sea, que hablamos de cómo surgió el recurso de revocación, si es constitucional o no y demás cosas. Entonces es que hoy pasamos ya a cosas más técnicas. Hoy vamos a hablar en específico de la procedencia del recurso de revocación, así como de las causales de improcedencia y sobreseimiento. Un saludo a Army, aquí de Guadalajara, también un saludo a Santa. Estoy viendo pues hay unos nombres ya conocidos que estoy muy contento porque vamos, son personas que semana a semana me han estado acompañando. Un saludo muy particular a Alfredo, a Armi, GDL, a Ernesto, Felipe, a Jesús, a Luis José, a María Lolis, a Pedro, a Ramón, ¿qué tal? Un saludo, y a Víctor, a Héctor Fisk, que se acabó de agregar, ¿no? Un saludo a todos. Antes que nada les comento pues una disculpa, fíjense que la semana pasada tuve que encuartelar mi cartilla. Yo sé que ya es algo, sí me tardé unos cuantos años y ya lo hice un poco después. Llegué muy temprano, allá a la 15ª zona militar, y me tardaron toda la tarde. Entonces pues ya me fue imposible dar el programa. Sin embargo, el día de hoy pues otra vez regresamos, empezamos con el tema que se va a dar la siguiente, con el tema que se iba a dar la sesión anterior. Y pues les recuerdo, ¿no? Cualquier duda, si yo se las puedo contestar adelante, si no les ayudo a incrementar esa duda. De igual forma yo busco con conocidos y demás para poder responder todas esas dudas. Por favor, cualquier cosa que tengan así, una pregunta al instante, me la pueden hacer saber aquí en el chat y con gusto se respondo, ¿no? Así como también cualquier participación y demás. Antes de seguir continuando, sí me gustaría me dijeran, ¿se escucha todo bien? ¿Qué tal el sonido? ¿Qué tal el video? Perfecto. Bueno, pues Armin, muchas gracias. Felipe, ya una vez ya que está todo en orden, empezamos. Dame un segundo. Ok, pues vamos iniciando. El tema de hoy, dejen paso a la siguiente pantalla. El tema de hoy que vamos a tratar, estamos con, bueno, les expliqué hace 2 o 3 semanas que voy a hacer como un capítulo, por así decirlo, voy a agarrar así como un bloque en el que voy a hablar de los medios de defensa que hay en la materia fiscal. Hay distintos medios, ¿no? Como lo es el recurso de revocación, el juicio contencioso administrativo que se lleva en el Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa, lo que es el juicio de amparo, y algunos que otros medios, por así decirlo, en el que podemos acudir a recurrir una resolución. La primera parte es esta, estamos hablando de recurso de revocación, y hoy vamos a tocar la segunda parte de la primera. Hoy vamos a hablar de lo que es la procedencia, la improcedencia y el sobreseimiento del recurso de revocación. Toda esta información yo la voy a subir a mi blog. El detalle es que no he podido darme un tiempecito para acomodarlo, pero ya este puente ya espero subir toda la información que les estoy compartiendo, ya la espero subir al blog, y es por eso que puse una pequeña nota, ¿no? Toda la información que se muestra aquí en las presentaciones es material de apoyo. Cualquier duda, cualquier comentario, con gusto estoy a sus órdenes en mi Twitter o en mi correo. Bueno, podemos dividir la charla de hoy, el programa de hoy, en 2 grandes rasgos. Primero vamos a hablar de lo que son la procedencia de recurso de revocación. Vamos a hablar contra qué se puede interponer el recurso de revocación,
Vamos a dar unos ejemplos y después vamos a pasar a cuáles son los causales de improcedencia. Hay que decir contra qué asuntos específicos no procede el recurso de revocación y por cuáles se puede sobreseer el recurso de revocación. Muchos compañeros son contadores, a lo mejor otros son abogados. Entonces yo voy a tratar, quiero darle un enfoque a esta presentación, un enfoque nada más así como de tocar cuestiones así como puntos delicados, ¿no? A compartirles con ustedes algo de experiencia, unos cuantos trucos, sin entrar en temas tan técnicos, ¿no? Porque pues si entramos a temas técnicos y demás, sí nos podemos tardar días y días y días. De hecho, así como comentario, la plática de hoy va a ser un poquito como en resumen, ¿no? Porque si esto nos abocáramos a estudiarlo de lleno, pues miren, les comparto. Hay un libro de Porrúa que se llama Recurso de Revocación Fiscal y son 224 páginas. Entonces, si nos pusiéramos a analizar el recurso de revocación a fondo, serían páginas y páginas y horas y horas. Entonces, esta plática así va a ser como en resumen y algunos cuantos trucos. Bueno, voy a hablar hoy de lo que es la procedencia de recurso de revocación. El artículo 116 del Código Fiscal de la Federación nos dice de una manera un tanto general que el recurso de revocación se puede interponer en contra de los actos administrativos dictados en materia fiscal federal. Aquí hay varios elementos a tomar en cuenta. La primera, que el recurso de revocación solo puede ser ante actos administrativos, vamos a una autoridad administrativa, porque también recordemos que hay actos que puedan provenir de una autoridad judicial o una autoridad legislativa. En este caso lo enfocamos solamente a los actos administrativos, a una autoridad ejecutiva, pero tiene que ser en materia fiscal. Recordemos que la materia fiscal tanto puede ser en cuestión federal, estatal y municipal. En este caso, el recurso de revocación al que vamos a hablar hoy, el que está previsto en el Código Fiscal de la Federación, únicamente atañe a los actos administrativos dictados en materia fiscal federal. Más adelante, más a detalle, el recurso de revocación se puede intentar contra ciertos actos. Todo esto está definido en lo que es el artículo 117 del Código Fiscal de la Federación. Ese artículo es el que nos detalla a una manera un poquito más detallada contra qué tipo de resoluciones sí se puede interponer un recurso de revocación. Vamos, qué resoluciones son recurribles. Y en primera, la fracción primera nos dice: 1. Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que, y aquí hay un señalamiento y subrayo la palabra definitivas. ¿Por qué subrayo la palabra definitiva? Porque resulta que para poder nosotros recurrir una resolución administrativa tiene que tener ciertas características. Hay muchos tipos de resoluciones. Hay resoluciones, por ejemplo, para entender una resolución nos podemos abocar a lo que es, no sé, un simple actuar de una autoridad que lo hace a través de escrito. Y a lo mejor hay resoluciones que son internas, que son entre autoridades, que son a sus subordinados, o a lo mejor que son resoluciones que dan la autoridad al particular, pero vamos, no tienen el carácter de definitivo o no causan un agravio y entonces no se pueden recurrir. Para que quede más definido todo esto de lo que es una resolución definitiva, si nos apegamos a la ley es un poquito difícil porque pues nada más nos dice que es una resolución definitiva, no nos da más detalles. Para eso es que debemos acudir a lo que el Poder Judicial de la Federación, tanto la Corte como los tribunales colegiados de circuito han interpretado. Hay muchas tesis, pero una tesis a mí que se me hace muy interesante y que se la comparto, es una tesis que emitió la segunda sala de la Corte allá por el 2003. El número de registro IUS es el 1847333 y el rubro versa así: Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, resoluciones administrativas federales, alcance del concepto a que se refiere el artículo 11, primer párrafo de la ley orgánica de dicho tribunal. Quiero hacer una aclaración. Este artículo
el que se menciona en esa tesis, el artículo 11, ese artículo ya no es ese artículo, ya está en otro número, ahora es el 14. Y muchos me pueden decir, oye, si estamos hablando de recurso de revocación, ¿por qué sacas a colación un tema del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa? Resulta que en el Tribunal Federal Fiscal también se pueden impugnar resoluciones definitivas. Entonces esta resolución esa tesis es muy interesante porque nos detalla de una manera muy general qué debemos entender por resoluciones definitivas. Para atender a esa tesis, analizándola, nos podemos encontrar con varios elementos, ¿no? Una de ellas habla que las resoluciones definitivas podemos entender así como de manera general, sin entrar tanto a detalle, que una resolución definitiva es aquella que no admite recurso, o admitiéndolo sea optativo. Un suponer, ¿no? Ya para empezar en ejemplos, una acta parcial de una visita domiciliaria. Una acta parcial pues no se puede recurrir. ¿Por qué no se puede? No se puede recurrir porque no es definitivo. Eso lo voy a explicar después, ya me confundí. El caso es de que hay muchas resoluciones que la misma ley menciona. Esta se puede recurrir y te puedes ir tanto al recurso de revocación o te puedes ir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa. Cuando así lo indica, entonces sí se puede recurrir. O cuando no emite recurso, también nos puede... Cuando no emite recurso, también nos podemos ir al recurso de revocación a recurrir esa resolución. Pero vamos, si se fijan, sigue siendo todavía una definición muy general. Entonces es que debemos abocarnos a 3 características que la Corte dio para poder entender cuáles son esas resoluciones definitivas. En primera, la Corte dijo, bueno, una resolución definitiva es aquella que representa el producto final o la voluntad definitiva de la autoridad. En este caso se me ocurre, por ejemplo, una visita domiciliaria, desde que inicia la visita y demás. Si ellos encuentran que hubo discrepancias, que hay omisiones, todo ese procedimiento, eso va a terminar en una determinación. Eso es una resolución definitiva. ¿Por qué? Porque ya es la última, ya no hay más. Eso también encuadra, por ejemplo, en el segundo ejemplo que da la Corte, que es como una resolución que sea una resolución que sea dictada en última etapa para poner fin a un procedimiento. Volvemos al mismo ejemplo, ¿no? A la determinante en una visita domiciliaria. Y otro caso que se puede entender por resolución definitiva es aquella manifestación aislada que no requiere un procedimiento que la anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial. Y volvemos al mismo ejemplo de la visita domiciliaria, ¿no? Se está llevando a cabo una visita domiciliaria. Entonces, en lo que se lleva a cabo, pueden solicitar información. Si no se entrega la información que ellos solicitan al instante, en ese inter ellos pueden multar, y esa multa sí es definitiva. Y aquí uno dice, oye, pero ¿por qué esa multa sí es definitiva si el procedimiento todavía no se ha acabado? Resulta que es una manifestación aislada que no requiere un procedimiento, ¿no? O sea, es una multa que se impone porque se encontraron ciertas infracciones y ¡pum!, se pone la multa. Entonces, con estas 3 últimas características nos podemos dar cuenta y ya podemos saber más a detalle qué resolución administrativa fiscal federal podemos recurrir, porque no todas las resoluciones se pueden recurrir. ¿Y esto por qué es así? Resulta que tanto a través de una técnica legislativa y tanto de interpretaciones judiciales se ha llegado a este concepto, porque lo que se trata es de no obstaculizar el actuar de la autoridad. Imagínense, ¿no? Está un crédito fiscal firme y llega la autoridad a través del PAE, el procedimiento administrativo de ejecución, llega a cobrarlo. Si nos fuéramos impugnando etapa por etapa, desde la notificación, desde la adjudicación, desde el remate, bla, 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 cada etapa, si pudiéramos estar promoviendo un recurso de revocación por cada resolución que recayera, prácticamente estaríamos obstaculizando de una manera indefinida el actor de la autoridad, y entonces lo que se puede hacer, no sé, en unos meses, podría tardar años. Y lo que se trata en la materia contencioso administrativa,
que esto es igual ya un tema ya entrando más a cuestiones filosóficas, pero no se trata de salirse con la suya el particular, o no se trata de evitar que la autoridad actúe. Lo que se trata es de demostrar la legalidad. Entonces, de una manera más clara, es decir, ok, no voy a obstaculizar el actor de la autoridad y tampoco voy a estar así a medias viendo si esto es legal o no. Mejor nos esperamos hasta el final y hasta el final vemos si fue legal todo el procedimiento o no. Continúo hablando del Código Fiscal de la Federación en el artículo 117, fracción primera, y nos empieza a hablar de una manera más detallada cuáles son ese tipo de resoluciones definitivas que sí se pueden impugnar. Entonces ya va dando más una definición. En primera nos habla el inciso A que se puede promover recurso de revocación contra resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que A determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos. Un ejemplo clásico, pues una determinación, ¿no? Una resolución determinante que pueda provenir tanto de una revisión de gabinete como una visita domiciliaria o en sí hasta la imposición de una multa, porque esa multa entra como un aprovechamiento y es un ingreso para la federación. El inciso B nos habla que también se puede promover un recurso de revocación contra esa resolución que niegue la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley. Vamos, si resulta que uno se da cuenta que uno tiene un saldo a favor, que hubo un pago de lo indebido, entonces uno puede presentar una solicitud ante la administración local y decir, oye, yo tengo un saldo a favor, regrésamelo. Y aquí lo que puede ocurrir es que ellos nos puedan resolver diciendo se niega la devolución porque no es procedente. Entonces nosotros ante esa negativa podemos ir a recurrirla porque esa negativa sí es una resolución definitiva, porque ya no hay más resoluciones, porque ya se acabó el procedimiento y porque sí demuestra la última voluntad de la autoridad. Entonces ante esa negativa sí se puede recurrir, sí se puede acudir a recurso de revocación. Un detalle que esto de hecho es muy común en la práctica, ustedes contadores lo sabrán, no me dejarán mentir, es que es común que las administraciones regresen la documentación alegando que hay inconsistencias. Vamos, de manera precisa nunca te dicen te niego la devolución, simplemente te dicen se regresa la documentación porque hay inconsistencias y punto. Eso cómo se debe entender, ese pronunciamiento debe entenderse como una negativa. ¿Por qué? Porque lo que es el inciso B es muy conciso, ¿no? Te dice que cuando se niega la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley, se puede acudir a recurso de revocación. No te dice, excepto cuando sea una negativa expresa y demás. Entonces, sí es recomendable. Sí, así es, Lolis. Solicitas devolución y cuando te llegan a devolverte después de cuentas negativas te mandan auditorías. Sí, esto es muy común. De hecho, aquí en Guadalajara yo tengo un amigo que es contador y últimamente se está dedicando mucho. Agarró un cliente y ahorita está manejando muchas devoluciones para ese cliente. Y me dijo, bueno, agarramos otro cliente, solicitamos devolución y nos pagaron con una visita domiciliaria. Entonces, pues vamos, ¿no? Es así como lo clásico, esto ya se puede ver, vamos como hasta un juego, ¿no? De ver quién puede más, si el contribuyente o la autoridad. Esto es clásico también. Pero bueno, si uno está todo acorde, pues sí se puede acudir a medios de defensa. Hola Sofía, ¿qué tal? Qué bueno que estás aquí en la charla. Y Sofía nos menciona, en realidad no te están negando la devolución, sino que intentan corregir inconsistencias y con la posibilidad de volver a solicitar devolución. Fíjate que sí es cierto, o sea, sí estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, yo he visto juicios de nulidad donde ante
ante esa devolución de documentos se van directamente a juicio y te dicen, oye, pues es una negativa porque no me está resolviendo, y el caso es que sí se les da trámite y sí es nulidad para efectos, y pues muchas veces sí se ordena la devolución cuando esta es procedente. Continúa hablando la fracción primera del artículo 117, lo que es el inciso C, que también se puede promover recurso de revocación contra aquellas resoluciones definitivas que dicten las autoridades aduaneras. Hay que recordar que lo que son la aduana también puede determinar créditos fiscales por omisión de impuestos, no sé, así como multas y demás. Entonces, ese tipo de resoluciones que dictan las aduanas también se pueden recurrir. Nos continúa hablando el inciso D del artículo 117 de la fracción primera del Código Fiscal de la Federación, que también se puede promover el recurso de revocación contra cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal. Y después hace como una excepción, salvo aquellas a que se refieren los artículos 33A, 36 y 74. No recuerdo bien la ciencia cierta, pero creo que el 74 es de condonación de multas, el 33A creo que es una aclaración, no recuerdo muy bien. Ese tipo de resolución, ese tipo de medios, vamos, sí los voy a analizar después de una manera muy breve. Estudiando la primera parte, que nos habla de que también se puede promover recurso de revocación ante cualquier resolución de carácter definitivo que causa agravio al particular en materia fiscal. Estuve pensando en ejemplos, y un ejemplo de eso, son las negaciones, una negación de compensación. Por ejemplo, si hay un crédito fiscal y uno lo quiere compensar con un saldo a favor, y si la autoridad dice no se puede, entonces ante esa resolución podemos ir a recurso de revocación. O a lo mejor si promovemos una solicitud para que nos acepten un pago a parcialidades, y si la autoridad no acepta esa negativa, también se puede recurrir. De hecho, Sofía, fíjate que te voy a hacer un comentario que un día comentó un maestro, ¿no? Cuando estábamos hablando de lo que son las aclaraciones de ventanilla, y el maestro dijo, una aclaración de ventanilla sirve para dos cosas, para nada y para perder tiempo. ¿Por qué? Porque resulta, creo que la aclaración de ventanilla, la famosa justicia de ventanilla, no suspende los plazos para acudir a medios de defensa ordinarios, y él me dijo, en la práctica, en la experiencia, no te sirve absolutamente de nada. Nos comenta Sofía, ¿no? Que también en los casos de compensación, también la autoridad puede determinar o va a determinar un crédito fiscal por considerar improcedente la compensación. Quiero comentarles algo que estaba leyendo en un libro que a mí se me hizo bastante interesante y que es una cosa que yo no sabía, ¿no? Porque de hecho, si analizamos lo que son los artículos, lo que es el 118 y el 119 del Código Fiscal de la Federación, nos podemos encontrar con que estos ya están derogados. El artículo 119 hablaba de cuando se impugnaban las notificaciones, que esto ya quedó especificado en otros artículos, vamos, de una manera menos confusa. Y el artículo 118, ese artículo que está derogado, resulta que hasta finales de 1995 el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 118, contemplaba otro tipo de recurso, por así decirlo. Ese tipo de recurso se llamaba recurso de oposición al procedimiento administrativo de ejecución. Y resulta que si analizamos la exposición de motivos que hizo una diputada cuando trataron este tema en el Congreso para derogar ese artículo, no encuentro muy bien esa parte, pero a grandes términos lo que decían es que
causaba una inseguridad jurídica al particular, ¿no? Porque muchos decían, oye, ¿cómo es posible que hay dos tipos de recurso? Y a lo mejor muchos no sabían bien la ciencia cierta, no iban como unos abogados, o a lo mejor por cualquier error promovían, no sé, un recurso contra una resolución determinante, pero se iban a lo que es el recurso contemplado por el 118, entonces pues era improcedente, o viceversa, ¿no? Entonces lo que hicieron en el Congreso fue derogar el artículo 118, que era el que hablaba de recurso de oposición al procedimiento administrativo de ejecución, y lo pasaron en la fracción segunda al artículo 117. Vamos, para que lo que antes era el recurso de oposición al PAE sea el mismo que el recurso de revocación. Si estudiamos la fracción segunda del 117, nos podemos ver que ya nos da así como de manera genérica cuáles son aquellos casos de procedencia de recurso de revocación. Y en primera nos habla el inciso A. Se puede promover recurso de revocación contra aquellos actos de autoridad fiscal federal que exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que estos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiere a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización a que se refiere el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación. Continúa hablando la fracción 2 en su inciso B, que también se puede promover recurso de revocación ante un acto de autoridad fiscal federal en el PAE cuando se alegue que no se ha ajustado a la ley. En el inciso C, sí es muy interesante, y es que también se puede promover recurso de revocación cuando se afecte el interés jurídico de terceros, en los casos a que se refiere el artículo 128 del Código Fiscal de la Federación. Y el artículo 128 habla de cuando por ejemplo van y embargan bienes, así en un término general, pero los bienes embargados no son de la persona deudora, del contribuyente. Esto en términos civiles no estoy muy seguro, pero creo que lo que se llama la tercería excluyente de dominio. Sofía, si me puedes ayudar, creo que sí va por ahí, es el tema que estábamos hablando de ayer, ¿no? Y esto resulta, y esto es así, ¿por qué? Porque, por ejemplo, a lo mejor aquí en mi casa vive el contribuyente fulano Pérez, y resulta que es un contribuyente muy dagosa, que nunca presenta declaraciones, que nunca presenta sus pagos, nada. Entonces tiene un crédito fiscal grandísimo por mucha cantidad, vienen al domicilio y embargan, no sé, mi carro, para pagar con ese carro el crédito fiscal del contribuyente fulano Pérez. Entonces yo, al darme cuenta que ese carro está embargado, yo puedo promover un recurso de revocación y decir, oye, ese carro me lo embargaron, pero ese carro es mío, es de Jesús González, no de fulano Pérez. Entonces es que se puede promover el recurso de revocación, y aquí sí hay una excepción. No es necesario esperarnos a que se acabe el PAE, porque imagínense, ¿no? O sea, me quitan mi vehículo erróneamente, porque yo no soy el contribuyente. ¿Yo qué necesidad tengo de esperarme hasta el final, hasta que se acabe el PAE, hasta que lo embarguen, lo adjudiquen y demás, para después llegar y decir, oye, es que el vehículo es mío, no era de fulano Pérez? Entonces, este es un caso de excepción donde sí se puede acudir al recurso de revocación y se puede acudir por un tercero. Y hay más casos, ¿no? Así como menciona Sofía, también puede ser cuando yo estoy casado con fulanita y resulta que pueden llegar, embargan la casa, y fulanita puede llegar a decir, oye, espérame, el 50% de esa casa es mía. Otro de los casos muy comunes son cuando, híjoles, se me están ocurriendo ejemplos. Puede ser cuando a ver, Sofía, si me puedes ayudar. Creo que son cuando están de por medio el interés de los trabajadores, cuando hay una pensión para la familia y demás. Creo que ellos también pueden acudir a recurso de revocación, haciendo la excepción a la regla general, ¿no? Que es de esperar hasta que se acabe el mismo PAE. Eso es lo que nos habla a muy grandes rasgos lo que es el inciso C de la fracción segunda del artículo 117 del Código Fiscal de la Federación.
El inciso D nos habla que también se puede promover un recurso de revocación fiscal contra aquellas resoluciones que determinen el valor de los bienes embargados a que se refiere el artículo 175 del Código Fiscal de la Federación. ¿Y esto qué pasa? Resulta cuando hay un PAE, ¿no? En todo ese procedimiento se evalúan los bienes para que después sean rematados. Resulta que a lo mejor la autoridad, su perito evaluador, me embarga este plumón, y este plumón el costo es de 10 pesos, pero a lo mejor el evaluador me lo evalúa solamente en 1 peso, ¿no? Entonces yo, ante esa resolución que me evaluó mi plumón en 1 peso y no en 10 pesos, que es el valor real, yo puedo promover un recurso de revocación y ahí aportar mis pruebas, hacer valer mis argumentos para demostrar que este plumón no vale 1 peso, sino que vale 10 pesos, y entonces ya se pueda continuar con el recurso de revocación, ya se pueda continuar con el PAE y se venda mi bien al valor que corresponde. Hablemos de una manera muy genérica, de los casos de procedencia de recurso de revocación. Ya especificamos algunos tipos de resoluciones administrativas definitivas con las que se puede promover el recurso. Ahora vamos a hablar de las causales de improcedencia y de sobreseimiento. Bueno, continuando con las causales de improcedencia, si se fijan, las causales de improcedencia están en el artículo 124 del Código Fiscal de la Federación, y me pueden decir, oye, ¿por qué si todo el capítulo 1 del Código Fiscal habla del código de recurso de revocación, ¿por qué no estás llevando el orden conforme a los artículos? ¿Por qué? Porque al leer los artículos nos damos cuenta que primero habla de las causales de procedencia, luego nos habla de los plazos, luego nos habla de las formas en que se puede presentar, de los documentos que hay que acompañar y demás. Entonces, con un fin didáctico, yo creo que es conveniente que mejor primero hablemos de lo que son los causales de proceder. Bueno, que hablemos contra qué procede el recurso de revocación, y después hablar de sus causales de improcedencia y también de sobreseimiento, para una vez entendiendo bien contra qué sí se puede promover recurso de revocación y contra qué no se puede promover recurso de revocación. Entonces ya pasar como un poquito a lo más de fondo, ¿no? A lo técnico, ahora sí de ante quién se presenta, que hay que acompañar al recurso de revocación, etcétera. Es por eso que ahorita me brinco unos cuantos artículos y vamos a hablar de la otra parte que les estuve hablando al principio. Ahora vamos a hablar de las causales de improcedencia. Una causal de improcedencia, en términos muy generales, podemos decir que es cuando simplemente el recurso de revocación no se puede interponer. Bueno, se puede interponer, pero no es procedente. ¿Por qué? Porque el recurso de revocación no nos sirve para eso, así como que en términos muy coloquiales. El artículo 124 del Código Fiscal de la Federación nos habla que es improcedente el recurso de revocación cuando se haga valer contratos administrativos, y ya después nos da varios ejemplos que son, bueno, nos da varios casos que son 9 fracciones. En la fracción primera nos habla que es improcedente el recurso de revocación contra aquellas resoluciones que no afecten el interés jurídico del recurrente. Sin entrar en tanto detalle, de una manera muy genérica, podemos decir que el interés jurídico es una afectación que recae en mí, y esa afectación yo puedo acudir, yo tengo el derecho tutelado por el Estado y yo puedo acudir a los medios de defensa. Sé que no es la mejor definición, pero vamos, explico esto con una manera de hacerlo muy entendible. Un ejemplo, para que quede más claro, es el siguiente. Resulta que aquí en mi casa
puede llegar una notificación de una determinación por un crédito fiscal de 30 millones de pesos. Pero ese crédito fiscal de la Federación va dirigido a Jesús Eduardo Pérez Sánchez. Yo no soy esa persona. Entonces, si yo pongo un recurso de revocación diciendo, mira, pongo recurso de revocación contra esta determinación y demás, al yo firmarlo van a decir, oye, espérame, tú eres Jesús González, tú no eres Jesús Pérez, entonces a ti no te afecta para nada. A Jesús Pérez podemos fincarle créditos fiscales millonarios, podemos ir a embargarlo, podemos hacer lo que sea y a ti no te afecta nada. Es por eso que tú no tienes el interés jurídico para promover el recurso de revocación. En grandes rasgos, eso es lo que nos habla esa fracción primera. Fíjate, Sofi, que este ejemplo que nos comenta Sofía, que es muy común que la autoridad fiscal considere improcedente el medio de defensa porque los nombres de los contribuyentes no son señalados de manera completa o de manera equivocada. A decir verdad, me han tocado muy pocos casos, así en específico, y los únicos casos que yo vi fueron en materia local. Aquí en Guadalajara, la autoridad que se encarga de hacer los cobros de agua y demás es una autoridad que se llama CIAPA. Y resulta que cuando emite los recibos, cuando emite los determinantes y demás, si va dirigido a Jesús González, nada más van dirigidos a J. Gles. Entonces, primero el recurso de revocación, Jesús González, pero la autoridad contestaba y decía, oye, espérate, esa resolución va dirigida a J. Gles, no a Jesús González. Y me tocó el caso que una sala aquí del Tribunal Administrativo del Estado pues le dio la razón, se fueron a amparo y ya no supe la verdad cómo terminó. A mí no se me hace como que un sustento muy fuerte, porque digo, bueno, si bien va dirigido a otro nombre, pero yo te estoy demostrando con, no sé, con otros medios que yo soy el titular del predio, que esta es mi dirección y demás, sí se puede como adminicular, o sí se puede entender que si bien está mal el nombre, pero sí va dirigido a mi persona. Esto es algo muy interesante y, a ser sincero, en materia fiscal federal no me ha tocado verlo, no me ha tocado verlo, pero no dudo que sí se haga. Continuando con el artículo 124, que nos habla de las causales de improcedencia de recurso de revocación, también tenemos la fracción segunda, y esa fracción segunda nos habla que no procede el recurso de revocación contra aquellas resoluciones dictadas en recurso administrativo o en cumplimiento de sentencias. Hay algo aquí importante, y esto viene especificado en otro artículo, no recuerdo muy bien, solo recuerdo así como la cuestión general, y es de que, por ejemplo, si yo me determinan esta cantidad, yo puedo ir a recurso de revocación, y a lo mejor la resolución es revoca, pero solamente para efectos de que la autoridad vuelva a determinarme otra vez, pero ya no comete los mismos errores. Si después, al hacer ese cumplimiento, vuelve otra vez a cometer otros errores, yo todavía puedo volver a interponer otro recurso de revocación, pero por una sola vez más. Ya no se puede dos veces. Si de nuevo otra vez es para efectos la revocación y otra vez vuelve a emitir la resolución con los mismos errores, entonces yo ya no puedo acudir al recurso de revocación. Ya tengo que irme a juicio de nulidad. Si no me equivoco, creo que esto se resolvió a través de jurisprudencia, y de hecho estaba analizando aquí en el libro que les mostré que esto se tocó hasta tema de constitucionalidad y tuvo que venir la primera sala así como a aclarar qué onda con ese artículo, y fue que esa fracción se modificó porque antes era distinta. Menciona también la tercera fracción del artículo 124, que es improcedente el recurso de revocación contra actos de autoridad fiscal que hayan sido impugnados ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. La cuarta fracción nos habla que también es improcedente el recurso de revocación cuando se hayan consentido. Entendiendo esto, el consentimiento, cuando no se promovió el estudio de defensa en el plazo que especifica la ley. Un ejemplo: me atribuyen a mí esta multa, y esta multa yo tengo 45 días para irme al recurso de revocación. Si yo en 45 días no acudo al recurso de revocación, a lo mejor
yo acudo al recurso de revocación al día 60, la consecuencia jurídica es que yo consentí ese acto. Entonces, una vez pasando ese término, yo ya no puedo irme al recurso de revocación porque ese acto ya está consentido, ya no se puede hacer nada. La fracción quinta nos habla de que tampoco, esto ya es la siguiente presentación, la fracción quinta nos habla que también es improcedente el recurso de revocación contra actos que sean conexos a otros que haya sido impugnado por medio de algún recurso, medio de defensa diferente. No se me ocurre ahorita algún ejemplo en concreto, pero vamos, si un tipo de resolución se impugna en el tribunal fiscal, allá se debe de llevar todo. Ya otras partes que sean conexas a ese mismo acto ya no se pueden estar llevando en recurso de revocación y otro en el juicio de nulidad. Esto se hace con un fin de que no haya resoluciones con sentidos contradictorios, ¿no? Si se está llevando todo en amparo o todo en juicio de nulidad, que se lleve ahí todo para que la resolución sea una sola y no sea después de que el SAT contesta una cosa, el tribunal fiscal contesta otra cosa. La fracción sexta nos habla que también es improcedente el recurso de revocación en caso de que no se amplíe el recurso o si en la ampliación no se expresa agravio, tratándose en este caso de lo previsto por la fracción 2 del artículo 129 del Código Fiscal de la Federación, y esto es cuando se niega a conocer la resolución combatida. Resulta que yo puedo promover un recurso de revocación alegando, oye, te promuevo un recurso de revocación contra la resolución que me determinó un crédito fiscal número 8, ¿no? Pero yo no sé qué dice la resolución, o sea, no sé qué tiene. Tú dame a saber, dame a conocer esa resolución para yo en ampliación hacerte valer con agravios contra eso. Si en este caso yo no amplio el recurso, no hago valer agravios contra esa resolución que deben a conocer, entonces es una causal de improcedencia y después deviene el sobreseimiento. Nos comenta Sofía, y de hecho esto es un ejemplo muy bueno, a mí no se me ocurrió, y nos habla que en la fracción quinta es muy común que los contribuyentes interpongan en contra del mismo acto recurso de revocación, y en juicio de nulidad entonces se valora cuál fue, bueno, que interponen contra el mismo acto tanto recurso de revocación así como juicio de nulidad. Entonces se valora cuál fue el primero que se interpuso, el que haya sido presentado de manera, vamos, no se me ocurre la palabra, el que se haya presentado después, entonces ese es el que es improcedente y se debe sobreseer. Continúa mencionando la fracción séptima que es improcedente el recurso de revocación contra actos que hayan sido revocados. Pues sí, porque si ya son revocados, ¿qué caso tiene seguir estudiando? O sea, ya no se puede, entonces en esos casos es improcedente el recurso de revocación. En la fracción 8 nos habla que también es improcedente el recurso de revocación contra actos que hayan sido dictados por autoridad administrativa en un procedimiento de resolución de controversias previsto en un tratado para evitar doble tributación. Si dicho procedimiento se inició con posterioridad a la resolución que resuelve un recurso de revocación o después de la conclusión de un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. La fracción novena nos habla que también es improcedente el recurso de revocación fiscal contra resoluciones dictadas por autoridades extranjeras que determinen impuestos y sus accesorios, cuyo cobro y recaudación hayan sido solicitados a autoridades fiscales mexicanas, de conformidad con lo dispuesto en los tratados internacionales sobre asistencia mutua en el cobro en que México sea parte. Y esto es por una razón muy sencilla, ¿no? O sea, a lo mejor lo que es el Tesoro de Estados Unidos determina un crédito fiscal a Jesús Pérez, le puede pedir el Tesoro a lo que es el SAT y decirle, ¿sabes qué? Está este crédito contra Jesús Pérez, cóbralo. Y no se puede promover recurso de revocación contra esa resolución porque el SAT México solamente está cobrando, él no determinó. Ahora vamos a hablar de las causales de sobreseimiento. Para entender qué es el sobreseimiento, debemos explicar que el sobreseimiento se emite cuando la autoridad está impedida para examinar los agravios o violación de un derecho y entonces se abstiene de entrar al fondo de la cuestión originalmente planteada. Y bueno, puede uno preguntarse, oye, pero si la legalidad es manifiesta, ¿qué onda?
a pesar de que la ilegalidad sea manifiesta, si el recurso de revocación es improcedente, se debe sobreseer y ya no se entra al fondo del estudio. Y nos habla el artículo 124-A del mismo Código Fiscal de la Federación, cuáles son las causales, bueno, cuándo procede el sobreseimiento. Y en la primera nos habla, ok, cuando se detecte, en la fracción primera nos habla que se va a sobreseer el recurso de revocación cuando el promovente se desista expresamente de su recurso. Yo puedo presentar mi recurso de revocación contra una multa. Pero si al día 3 yo digo, ya no quiero estar peleándolo porque no quiero esperarme más tiempo, yo ya tengo el dinero, entonces yo voy y pago. Si yo voy y me desisto, entonces el recurso se sobresee. ¿Por qué? Porque yo ya me desistí, yo ya no quiero seguir continuando con ese recurso de revocación. Entonces, ¿ya qué caso tiene estudiar el fondo? Ninguno, porque yo ya no quiero seguirlo. Entonces, el asunto, el recurso de revocación se sobresee y ahí se acaba. Nos pregunta Ramón, que la resolución que dicta la autoridad, ¿cómo queda? ¿Firme o se desecha? ¿En qué casos, Ramón? ¿Me puedes así como dar un ejemplo? Porque ya seguí hablando y ya me perdí ahorita. Bueno, Ramón, te encargo tu pregunta para ahorita continuar y yo paso ahorita con la segunda fracción en la que me pones tu pregunta, ¿no? Bueno, la segunda fracción de lo que es el artículo 124-A del Código Fiscal de la Federación nos habla que también procede el sobreseimiento cuando durante el procedimiento en que sustancia el recurso de revocación sobrevenga alguna causal de improcedencia, que se refiere al artículo 124. Y aquí hay una pregunta que muchos hacen, me dicen, oye, pero ¿qué nos supone que las causales de improcedencia se deben estudiar desde el principio y demás? ¿Cómo es posible que sobrevengan? Y sí, un ejemplo que se me ocurre ahorita muy bueno es el caso de cuando no amplío. Esa causal de improcedencia se puede dar a mitad del recurso de revocación. A lo mejor yo manifiesto desconocer la resolución, me voy al recurso y en recurso me dan a conocer la resolución y yo no hago valer agravios contra esa resolución que me van a conocer. Entonces, a medio del recurso de revocación se da una causal de improcedencia y entonces el asunto se sobresee. O a lo mejor cuando yo presento este recurso de revocación, a primer estudio no se puede encontrar una causal de improcedencia, pero a lo mejor a medio camino se da cuenta la autoridad que en verdad no afectan mis intereses porque es otra persona, o a lo mejor a mitad del camino puede revocar y entonces es que se da una causal de improcedencia en todo el procedimiento y es que se sobresee el asunto. Nos pregunta aquí Ramón que la resolución que dicta la autoridad, me imagino en este caso cuando sobresee, si queda firme. Ok Ramón, voy a explicar esto a ver si es que puedo contestar tu duda, ¿no? Me imagino que va por ahí. Si yo presento un recurso de revocación y a lo mejor la autoridad dice, ¿sabes qué? Resulta que me encontré una causal de improcedencia porque yo creo que es otra persona, o a lo mejor este acto no afecta a tus intereses jurídicos, entonces te lo sobreseo, ¿no? O a lo mejor nos dice, oye, ¿sabes qué? En recurso de revocación, yo presento mi recurso de revocación y la autoridad me dice, ¿sabes qué? Yo revoco, no sé, el acto, y como ya está revocado, entonces te sobreseo el asunto. Aquí hay una cuestión, ¿no? Y no es como la regla general, es como atiende a cada caso en específico. Hay que analizar bien cómo fue ese sobreseimiento. Ahorita lo que se está dando mucho es que, por ejemplo, que hacen las locales jurídicas, que es una cosa que a mí se me hace muy chistosa porque es ilegal a más no poder, y es que uno presenta recurso de revocación firmado, ¿no? Por nosotros, bueno, por el promovente. Resulta que la autoridad al resolver dice, oye, pues yo veo que la firma es bien distinta a la que me presentaste en tu IFE. Entonces, pues yo tengo dudas si en verdad esa es tu firma, y entonces te llamo, te cito para que comparezcas y ante la presencia de un subadministrador me firmes 15 veces para que el subadministrador compare si esa firma es la misma firma tuya
y es la misma firma con la que presentaste el recurso de revocación. Y se puede dar, y de hecho yo he visto muchos casos donde a lo mejor el subadministrador dice, oye, resulta que la firma que tú me veniste a estampar aquí enfrente de mí es bien distinta con la que me presentaste el recurso de revocación. Entonces, ese recurso de revocación no fue presentado por ti, no afecta a tus intereses y te lo sobreseo. Si se fijan, para empezar, todo eso de plasmar las firmas y demás es súper ilegal. ¿Por qué? Porque en primera no hay un artículo que sea muy claro que diga, ok, ante esos casos llama al contribuyente, ya lo firmar, y tú mismo determinas si eso no es su firma. Aparte, otra cosa, él no es perito grafoscópico, él no puede decir así nada más a ojo de buen cubero si esa firma es o no con la que se presentó. Él no tiene esas facultades, y aparte de esas facultades no tiene los conocimientos técnicos. A pesar de que se da eso, es que la autoridad sobresee. Entonces ese sobreseimiento es el que se debe analizar, y si ese sobreseimiento no es acorde a derecho, no está pegado a la ley, es que nos podemos ir a juicio de nulidad, que en términos estrictos se llama juicio contencioso administrativo federal. Así eso nos mencionas, o sea, un subadministrador, él no es un perito grafoscópico, él no puede decir a ojo de buen cubero, ay, pues la firma es bien diferente a como tú me la plasmaste en el recurso de revocación y te sobreseo. No lo puede hacer. Sin embargo, ojo, es muy común, últimamente lo están haciendo bastante. En nuestro caso a mí ya me lo hicieron, pero no salió de esa manera, casi todo fue normal, pero es muy común. Y aquí hay como un pequeño, no es un candado, vamos, pero sí hay una cosa muy interesante, que a lo mejor nos sobresea el recurso de revocación, y nosotros, al irnos a juicio de nulidad, nosotros podemos impugnar de manera simultánea tanto la resolución requerida el recurso de revocación, tanto como la resolución que en su momento recurrimos. Van de manera simultánea las dos, pero antes de que el tribunal se aboque a la resolución recurrida, por ejemplo la multa, primero debemos demostrar la ilegalidad del recurso de revocación. En este caso debemos hacer valer conceptos y pruebas para demostrar que ese sobreseimiento fue ilegal, y una vez demostrado que fue ilegal ese sobreseimiento, entonces el tribunal está en aptitud de poder analizar la resolución recurrida. Ya tenemos un poquito de tiempo, ya nos pasamos, pero denme 2 minutos más y ya estoy por acabar. Nos continúa mencionando lo que es la fracción tercera, que también se puede sobreseer el recurso de revocación cuando de constancias que obran el expediente administrativo quede demostrado que no existe el acto o resolución impugnada. A lo mejor yo puedo decir, oye, ¿sabes qué? Te vengo a promover el recurso de revocación contra el crédito fiscal número 208, porque yo sé, bueno, me dijeron que existe. Entonces a lo mejor la autoridad va a decir, oye, ¿sabes qué? Ya chequé en todos mis archivos, ya chequé en todos mis papeles, resulta que el crédito fiscal 208 no existe, y como no existe, pues ¿qué voy a estudiar? En ese caso se sobresee el recurso de revocación. Otro de ellos es que también se puede sobreseer el recurso de revocación cuando los efectos de ese acto que vayamos a impugnar ya hayan cesado. Entonces, si los actos que me causan agravio de esa resolución ya cesaron, ya se extinguieron, ¿qué caso tiene que se estudie? Porque ya se acabó, ¿qué más se puede hacer? Es un acto consumado. Esa es otra causal de procedencia. Perdón, es una causal de sobreseimiento. Pues ya fue así como rapidísimo. Hoy sí me pasé unos 5 minutos más. Les quiero agradecer a todos. Estoy a sus órdenes en mi cuenta de Twitter, @JesusEgles, tanto como en mi correo Gmail, que es jesusegles@gmail.com. Cualquier duda que tengan, cualquier comentario, cualquier queja, sugerencia, cosa que me puedan hacer, se los agradezco mucho que por favor me escriban. Si hay una duda, como les dije, con gusto le ayudo a incrementarla. Si se las puedo responder, adelante, con gusto, y si no, pues yo investigo, ¿no? Entonces, damos por terminado hoy lo que es la segunda parte del tema de recurso de revocación. En la siguiente sesión voy a hablar ya más de temas ya más técnicos, ¿no? Por ejemplo, ante quién se presenta el recurso de revocación, cuáles son los requisitos que debe contener el escrito, así como las pruebas, los documentos que se acompañan, y hasta voy a concluir con unos tips, con unas ventajas para que ustedes, si son contadores, son abogados, si les llega una resolución y quieren recurrirla, ya ustedes vean qué me conviene más, irme a recurso de revocación o irme a juicio de nulidad.
ya para que con más información ustedes puedan tomar una mejor decisión. Entonces, pues